Qué tema interesante el de la carta natal de nuestros hijos. Un tema que hay que abordar en profundidad. Vamos a tratar de explorar, por ejemplo, qué nos puede aportar de positivo el hecho de ser conscientes de la carta natal de nuestros propios hijos y también a veces los miedos que pueden surgir, ¿no? Conozco gente que no quiere ver la carta para no condicionarse en el proceso de crianza o para no condicionar a sus hijos en el proceso, lo que es una opción totalmente válida, obviamente, y respetable. En mi caso particular, lo que he observado es que ser conscientes de las cartas de nuestros hijos nos puede ayudar notoriamente en el proceso de aprendizaje, de crianza, etcétera, porque realmente nos permite comprender sus facilidades, sus fortalezas, quizás algunas cosas que no están tan desarrolladas o que no tiene tan presente a nivel planetario. Y también conocer esas, entre comillas, falencias es bueno. Lo que se dice habitualmente, ¿no? Vieron que si nuestro hijo es bueno en música y malo en matemáticas, o no le va tan bien en matemáticas, el consejo que se suele dar es ponerle un profesor de música, ¿no? No tanto de matemáticas para que revise las cosas que le cuestan, sino un profesor de música para que potencie todo su talento, toda su magia, estimular eso. Obviamente sin descuidar lo otro, ¿no? Pero tratar de estimular y poner un énfasis en un crecimiento respecto de las cosas que son parte de los talentos naturales de nuestros hijos, etcétera, etcétera. La observación de la carta natal de nuestros hijos nos puede ayudar en ese sentido. Por ejemplo, vamos a proponer un abordaje partiendo de lo básico y luego yendo hacia lo más complejo. Lo básico y lo primero que nos puede llamar la atención en una carta natal, apenas levantamos la carta natal de nuestros hijos, supónganse, nuestro hijo nació el 23 de agosto de 2017 a las 14:22 horas, por decir algo. Levantamos la carta. Lo primero que nos va a impactar es el cuadrito de elementos, además del Sol, ascendente, Luna, obvio, ¿no? Vamos a decir, uy, qué sé yo, es de Virgo, es de Tauro, es de Capricornio, tiene la Luna en Piscis, la Luna en Aries, el ascendente que le tocó, no sé. Eso nos va a llamar la atención, vamos a eso en un instante, pero primero y principal, es interesante explorar, por ejemplo, a nivel de preponderancias o carencias de elementos, si es que las tuviera. Supónganse, vemos que tiene un montonazo de tierra en la carta y muy poquito fuego, o tiene un montón de aire en la carta y muy poquita agua, o lo que sea. Eso ya nos va dando ciertas pautas. Por ejemplo, observamos que nuestro hijo tiene poco aire en la carta natal, ¿no? Poco aire, tiene mucha tierra, lo que sea. Al tener mucha tierra podemos pensar que va a tener facilidad para cumplir con los deberes en la escuela, hacer las cosas bien, ser prolijo, quizás. Después hay que ver toda la complejidad de la carta. Pero podríamos tener esa hipótesis de una cierta tendencia hacia lo estable, lo concreto, lo laborioso, la responsabilidad, etc. Pero si tuviera poco aire, quizás podríamos pensar que los atributos sociales, es decir, la capacidad de comunicarse con sus pares, la capacidad de interactuar, de integrarse a dinámicas grupales, quizás podría verse un tanto perjudicada, ¿no? O que no le salga tan fácil todo eso a nuestro hijo. O, por ejemplo, que a la hora de desarrollar el lenguaje, vieron que hay niños que hablan antes que otros, ¿no? Hay niños que nacen hablando, tienen luna en Géminis, sol en Acuario, Libra, mucho aire, hablan hasta por los codos, se comunican con todo el mundo. Y quizás hay niños más naturalmente callados, en parte por esta posible falta de aire, o por otras cosas de la carta, como un Saturno en aspecto tenso con Mercurio. No, la astrología es compleja. Pero quizás la falta del elemento aire contribuya a que el niño no se comunique de manera tan fluida, tan clara. Me ha tocado observar gente cercana criando a sus hijos
que los niños tenían aire carente y tardaban en desarrollar el lenguaje. Y la maestra les decía: nos preocupa que el chico no habla, que tiene ciertos problemas, ya debería estar. Pero claro, observando la carta, uno puede también pensar que no todo tiene por qué ser un problema cognitivo o algo preocupante que nos impulse a llamar a los médicos para ver qué le pasa, ¿no? O llevarlo a psicólogos. Quizás es simplemente que no tiene tan marcado el aire en la carta y que le va a costar un poco más. Y en algún momento va a llegar el desarrollo pleno del lenguaje, de la oralidad, etc. En los casos cercanos que yo les comentaba, así fue. Yo les dije a estas personas: tiene aire carente, denle tiempo, tiene otros atributos. Supónganse una persona con mucho fuego, atributos motrices. En lugar de nacer hablando, nació corriendo, saltando, trepándose a lugares, ¿no? Aries, qué sé yo. Y bueno, el tema del lenguaje quizás no es lo que es predominante en su carta, porque si no, el universo le hubiera otorgado 5 planetas en Géminis, 6 planetas en Acuario, etc. Por algo el cosmos decidió que tuviera mucho aire y mucho fuego y poco aire, ¿no? Y efectivamente, dejándolos en paz, estimulándolos de a poco para que hablen, fueron desarrollando un lenguaje normal, y hoy que ya tienen 9, 10, 11 años, hablan hasta por los codos. Es decir, no había ningún problema. Obviamente, ante la duda o ante la posibilidad de alguna vicisitud de salud, y sí, hay que acudir a los especialistas, pero a veces cuando está esta sospecha, ¿no? ¿No tendrá algo malo? A veces simplemente observar cómo se desenvuelven los elementos en la carta de nuestros hijos es una ayuda realmente inestimable, ¿no? Lo mismo si le falta tierra y el niño es un poco desprolijo. A la hora de hacer la tarea hay muchos manchones o lo que sea. Y quizás sí, es entendible, obviamente, hay que trabajar eso, pero uno entiende, ¿no? Le falta tierra, por lo tanto las tendencias quizás, si tuviera mucha agua, serían tendencias más fantasiosas, poéticas, musicales o lo que sea, y tal vez el hecho de tener una prolijidad meticulosa a la hora de escribir en la carpeta o en el cuaderno de escuela, quizás no sea lo que más lo convoca, lo que más lo atrae. Se puede trabajar, ¿no? Pero también lo que decimos, si la predominancia es de agua y la carencia es de tierra, en todo caso hay que trabajar un tanto la prolijidad, pero no para pensar que sea el niño más prolijo de todos o el que más lindo tiene todo armado en la carpeta, sino, qué sé yo, que tenga una sólida, funcional prolijidad normal, para que luego no tenga problemas y pueda volar tranquilamente hacia el mundo de la fantasía propio del agua, ¿no? Por ejemplo. Si le faltara fuego, la falta de fuego es un tema interesante a contemplar en un niño, porque el fuego tiene que ver, entre otras cosas, con la autoestima, con la confianza personal, con el valor propio, ¿no? Esto de la defensa de nuestros propios intereses, y es probable que un niño en una instancia escolar al que le faltara fuego le cueste defender sus propios intereses, le cueste hacer escuchar su propia voz, ¿no? Decir, esto es lo que quiero, esto es lo que soy, aguántensela si no les gusta, ¿no? Obviamente, el tema del fuego carente quizás en estos tiempos, en esta época en donde lamentablemente hay mucho bullying y mucho de todo esto, ¿no? A veces el rechazo al diferente o el rechazo a la persona que no se puede defender, quizás me parece la carencia más preocupante, insisto, en este contexto. Igual, a no desesperar, ¿no? ¿Y por qué está bueno ser conscientes de la carta de nuestros hijos y entender? Por ejemplo, si vemos que le falta fuego en la carta, quizás estaría bueno reconocer dónde está el Marte de ese niño, porque quizás le falta fuego, pero el único factor en fuego que tiene es Marte en Aries.
Y es un Marte súper potente en donde uno podría pensar que por más que en la barrita de elementos no apareciera el fuego como muy marcado, porque quizás tiene Sol en Cáncer, Luna en Capricornio o lo que sea, pero tiene Marte en Aries, igual se va a defender. Ahí no nos preocupemos. Seguramente tenga esta posibilidad de enfrentarse, de defenderse, de plantarse, de no dejarse avasallar. Por eso hay que ver toda la carta. Si viéramos que nuestro hijo o hija, ¿no?, tiene fuego carente en la carta, veamos primero dónde está Marte, porque quizás nos enteremos que tiene un Marte fuerte, un Marte potente. Si quieren, para contemplar estos conceptos marciales, pueden ir a un video que les voy a dejar el enlace seguramente por acá debajo, en donde exploro Marte en la carta natal para que puedan ver. Lo que sí podríamos decir es que si nuestros hijos tienen Marte en Aries, o Marte en Capricornio, o Marte en Escorpio, o incluso Marte en signo de fuego, Leo, Sagitario, es probable que no tenga tantos problemas. Por más que quizás el elemento, la barrita de elementos nos muestre que el fuego es el elemento carente en su carta. Ahora bien, si tuviera un Marte entre comillas debilitado, pensemos Marte en Cáncer o Marte en Libra, y además no tuviera fuego, en ese caso quizás mi consejo, obviamente, cada uno lo encara como prefiere, pero mi consejo quizás sería tratar de estimular un poco ciertos atributos fogosos, aunque no sean los más destacables en su carta. Por ejemplo, el fuego tiene que ver con la creatividad o la competitividad. Siempre estimular eso en nuestro hijo en cosas que no le generen rechazo a nuestros hijos. Eso es fundamental. Supónganse, nosotros decimos, bueno, le falta fuego, es un tanto tímido, apocado, qué sé yo, no se muestra tanto, no se defiende tanto. Por lo tanto, lo vamos a llevar a clase de boxeo. Y tal vez se siente muy incómodo, no le gusta, ¿no? Hay mucho ruido, mucha cosa, mucha agresividad. No tiene ningún sentido llevarlo a ámbitos que le generen a priori un cierto rechazo. Hay que ir de a poco. Para esto, obviamente, hay que preguntarle, ¿no?, a nuestro hijo. ¿Te gustaría quizás jugar al fútbol? ¿O te gustaría hacer alguna arte marcial? ¿O te gustaría, no sé, salir a patinar? Contemplar situaciones de actividad física, movimiento, acción que son propias del fuego, eso le haría ir incorporando un poco del elemento y seguramente le haría ganar confianza, capacidad de defenderse, etc. Está bueno ya de entrada, ¿no? Me ha pasado a mí con mi hija que le tiene aire carente en la carta y siendo conscientes de esto, fuimos de a poquito estimulándola para que hablara, para que leyera, para que conectara con este mundo, llamémosle intelectual, propio del aire. Y la verdad no hemos evidenciado, mi pareja y yo, problemas en ese sentido en el caso de mi hija. Es como que de a poquito al estimular todo eso le dimos una dosis de contacto con el aire que le permitió en los años subsiguientes relacionarse bien con amistades, hablar, etc., ¿no? Se puede, y ser conscientes desde una edad muy temprana que a nuestro hijo le falta algún elemento es clave, a mi entender, ¿no? Después cada uno tiene el libre albedrío de ver, explorar la carta del hijo o no. Pero, a mi entender, es algo clave. Bien, eso si le falta fuego. Y otra manera de incorporar el fuego podría ser estimular al niño en lo creativo. El fuego es autoexpresivo, quizás clases de ballet, clases de canto, clases de actuación, ¿no? Quizás, supónganse un niño con mucho cáncer en la carta, Sol, Luna o ascendente, cáncer, muchos planetas en cáncer. Podría ser un niño quizás más tímido y demás, pero seguramente se sentiría cómodo con un grupo de pertenencia sólido, firme, contenedor, ¿no? Estoy pensando en Messi, por ejemplo, el jugador de fútbol que es canceriano, y cuando la selección argentina se convirtió para él en un grupo contenedor y demás, ahí pudo brillar, ¿no? Ahí salió campeón del mundo.
el niño con falta de fuego, pero quizás con muchos atributos acuáticos o cancerianos o piscianos o lo que sea, si de repente encuentra que forma parte de un grupo de teatro infantil, pero donde son todos amigos, es como una gran familia, cuando reciben al niño lo reciben con brazos abiertos, le dicen, Pablito, Martina, ¿cómo estás? Bienvenida, le dan un vaso, un chocolate, no sé. Se siente a gusto el niño y ahí puede empezar a desarrollar estos atributos fogosos. Digo, mientras suena una alarma al fondo, no sé si la escucharán, pero bueno, esto es así. Tal vez, desde esa perspectiva, sintiéndose acompañado, sintiéndose contenido y demás, salga al escenario, se anime a actuar, se anime a sacar ese fuego de adentro y luego cuando vaya a la escuela esté más fortalecido y menos propenso para recibir bullying. ¿Por qué puede estar más fortalecido? Y tal vez porque ganó confianza, porque sabe que detrás de sí tiene todo un grupo de pertenencia teatral o musical o artístico o lo que sea, creativo, fogoso. No es él solo frente a los bullies en la escuela, es todo un entramado. Aprendió a actuar, aprendió a gesticular, aprendió a sacar lo mejor de sí desde adentro, entró en contacto con su fuego creativo y por ende tal vez pueda expresar ese fuego hacia los demás, en clase, en la escuela, ¿no? Cosas a tener en cuenta simplemente. ¿Qué pasaría? Falta el elemento agua, carente, ¿no? El agua también es algo interesante a considerar. Quizás por cómo es el mundo actualmente, la carencia de agua podría pasar un tanto más desapercibida. Es un problema si es que no se encara a nivel profundo, ¿no? Pero a nivel fáctico, quizás no sea tan detectable como un error o como una dificultad o como algo a resolver. Porque el mundo en el que vivimos, no, lamentablemente quizás, no nos requiere tanto esto que mostremos nuestros sentimientos, nuestras emociones. Incluso a veces se valora lo contrario, ser como un duro, ¿no? Ser fuerte. Y el agua tiene que ver con abrirnos a la posibilidad de emocionarnos, ¿no? De encontrar esta sensibilidad más allá del mundo que se puede ver, que se puede tocar, lo extrasensorial, el mundo de la fantasía, el mundo de la magia. ¿Vieron cuando se dice el mundo actual está demasiado hiperrealista, la gente está todo el tiempo leyendo noticias y qué sé yo, inmersa en la realidad, en la dura realidad de este mundo que nos toca vivir? Y quizás nos cuesta más esto de irnos al plano de la fantasía. Por lo tanto, una persona que tenga carencia de agua, quizás el mundo diga, genial, esta persona no conecta tanto con las emociones, es fría, es dura y puede bancársela en este mundo y lo contrato, qué sé yo, señor inescrupuloso. Ojo, la falta o tener mucha agua no nos asegura que no vayamos a ser inescrupulosos. Podemos tener agua y además ser inescrupulosos porque depende de toda la carta y de nuestra capacidad de conectar con lo mejor del simbolismo. Hay que aclararlo. Pero bueno, lo cierto es que la carencia de agua, si bien no se va a sentir tanto en el mundo exterior en el que tengamos que participar, es probable que vaya generando huellas profundas en el niño y luego en el adulto. Porque el agua tiene que ver con tener agua en la carta, por ejemplo, tener planetas en Cáncer, en Escorpio, en Piscis, nos va conectando de a poco, sanamente, con el plano emocional, ¿no? Cuando vemos a nuestros hijos precisamente y nos conmovemos y los abrazamos y nos surge una afectividad, cuando vemos una película dramática y lloramos, nos conmovemos con ciertas cosas de la vida, el no tener agua quizás bloquea un poco ese contacto y puede generar dos cosas habitualmente. Una, un cierto rechazo a todo lo que consideremos sensiblero y demás, tapar, hasta que en un momento estalla todo.
Y ahí empezamos a llorar con un tsunami de lágrimas que no podemos parar. ¿Por qué? Porque precisamente después de 10 años de haber tapado, cuando por algún motivo surge y se destapa la olla, no podemos conectar muy bien con todo eso, no podemos contener ese tsunami de emociones que se nos vienen. En cambio, si tuviéramos mucho Cáncer, Escorpio, Piscis, todos los días de nuestra vida vamos conectando saludablemente con esa cuestión emocional y está todo bien. Ese es uno de los riesgos de no tener agua. Y el otro riesgo que a veces se ve es, por el contrario, una sobrecompensación. Gente que se corta el dedo y ya empieza a llorar desesperadamente, o ve algo que lo sensibiliza, un gatito en una calle ahí bajo la lluvia y ya se pone a llorar y no sabe bien qué hacer, no sabe lidiar con la situación. Pensemos, ¿no? Quizás alguien con bastante agua ve al gatito y dice, a ver, ¿está abandonado realmente? Voy a ver si lo puedo rescatar, voy a ver si no puedo hacer algo. Al carecer de agua, tal vez la persona se hipersensibiliza al punto de dejarla un tanto anulada para lidiar con eso, ¿no? Es como demasiada emocionalidad. Por ende, si a nuestro hijo o hija le faltara agua, quizás estaría bueno estimular esa parte, ¿no? Poner al niño en contacto con lo extrasensorial, lo esotérico, ¿no? Estas cosas. De a poco, ¿no? Pero como para que entienda que hay más en la existencia humana que lo que se puede ver, lo que se puede tocar, que el mercado laboral. Hay otras cosas, ¿no? Una vez que trabajamos, una vez que ganamos dinero, una vez que comimos, que tenemos la heladera llena, que tenemos un departamento asegurado, una vez que fuimos a la conquista de nuestros deseos desde el fuego, una vez que interactuamos socialmente desde el aire y fuimos a fiestas y fuimos a confiterías a dialogar con nuestros amigos o lo que sea, que sería más propio del aire, después de todo eso, ¿qué queda? Quedan las emociones, quedan los afectos, queda la nostalgia, queda el agua, ¿no? El agua es lo que le da sustancia a todo. El famoso por qué o para qué hacemos las cosas, ¿no? Es un elemento fundamental, por lo tanto, está bueno ir llevando a nuestros hijos que no tuvieran agua presente en la carta hacia el mundo, insisto, de cosas acuáticas. Puede ser lo esotérico, el mundo de la fantasía, cine. Quizás tal vez al no tener agua no les guste tanto en una primera instancia películas demasiado fantasiosas, alocadas o místicas, pero si se van poniendo en contacto con eso van a encontrar que tienen un camino que los puede ayudar bastante y los va a poder ayudar bastante, sobre todo en instancias posteriores de su vida, ¿no? Porque tapar el agua ahora no se nota tanto, pero después puede ser, insisto, este tsunami emocional en donde el niño ya adulto no pueda lidiar con cuestiones básicas, ¿no? Del plano emocional, como la pérdida de un ser querido o lo que sea. Es importante que vaya conectando con el elemento. Lo que yo veo como astrólogo practicante, como profesor de astrología en el Centro Astrológico de Buenos Aires, muchísimos estudiantes de astrología, alumnos míos, que tienen agua carente y que cuando uno les pregunta ¿y por qué? ¿Qué te decidió a estudiar astrología? La respuesta es sentía como que me faltaba algo. Sentía que mi vida era demasiado realista, demasiado del mundo de las finanzas o qué sé yo, y ¿qué pasa con todo lo demás? Y ese interés, esta inquietud de decir, bueno, no puede ser esto y nada más el mundo, los estimulo a ir más allá, a preguntarse qué hay arriba, qué hay en los planetas, qué hay en las cartas, qué hay en lo místico. Y siguieron un camino astrológico. Que uno pensaría que cuando ve astrólogos sería como en mi caso. Yo tengo doble Piscis, mucho Neptuno en la carta, como que más tendencias naturales a ir para el plano de lo esotérico, pero hay personas que no tienen nada de agua y precisamente como una especie de manera de compensar eso,
van al plano de lo astrológico, lo esotérico, etc. Bien, esto respecto de los elementos, ahí estoy chequeando que esté bien conectado el micrófono, bueno. Obviamente hay mucho más, vamos a hacer también series de videos. Yo prometo series de videos con todo y después hago lo que hago, quizás por la inconstancia de mi propia agua, pero bueno. Pero espero, voy a tratar de mentalizarme y hacer los videos que les prometo. Vamos a profundizar en esto, pero simplemente en este video marcar que obviamente las preponderancias de elementos no son todo. Uno no puede analizar una carta solamente viendo ese cuadrito. En ese sentido también está bueno ser conscientes de ciertos otros factores de la carta. El Sol, la Luna y el Ascendente, primero y principal. Y una cosa interesante respecto del ascendente que me parece una clave. El ascendente es un atributo del niño que tiene que ver con su personalidad, con su temperamento, con lo que uno puede apreciar. Fíjense, ¿dónde se ve el ascendente de nuestros hijos? En la plaza. Llevémoslo a la plaza a nuestro hijo o nuestra hija y vamos a ver si tiene ascendente en signo de aire, por ejemplo en Géminis. Es probable que parezca un niño, nosotros veamos, que interactúa, que habla, que dialoga, que busca conectar con mucha gente, con muchos niños. Por más que quizás por dentro el niño se sienta más tímido, pero el ascendente es la parte que exteriorizamos, no tanto lo que sentimos por dentro, ¿no? Y sobre todo cuando somos niños. Después cuando somos adultos ya lo integramos, lo reconocemos, lo entendemos y ya estamos en otros terrenos. Pero cuando somos niños, lo que sentimos por dentro tiene más que ver con el Sol, la Luna, los planetas personales, y lo que exteriorizamos tiene que ver con el ascendente. Entonces puede ser que si vemos que nuestro hijo tiene ascendente en aire, va a la plaza, sociabiliza, se comunica con todos. Si tiene ascendente fuego, Aries, Leo, quizás es un niño muy activo, muy de correr, muy de saltar, muy de hacer actividad física, competitivo, quiere ganarle el partido de fútbol a los otros o lo que sea. Si tiene tierra, tal vez es un niño más sobrio, un niño consciente de las responsabilidades. Lo veamos, ¿no? Se sube a la hamaca, pero se fija que la hamaca esté bien preparada, esté bien aceitada, no sé. Quizá lo veamos también como más serio de lo que probablemente realmente sea. Supónganse, una persona con Sol en Géminis, Luna en Leo, pero ascendente Capricornio. Y quizás parezca una persona seria, formal o ascendente Virgo, prolija, y por dentro quizás es el rey de la fiesta o se siente el rey de la fiesta, pero por fuera muestra una exteriorización más seria y demás. O bien con ascendente en signo de agua, se lo ve sensible, emocional, empático, quizás por dentro es una roca, es un hielo, es frío. Tiene Sol en Virgo, Luna en Capricornio por dentro, pero ascendente Piscis o Cáncer, y la gente dice, ay, es un amor, es tan dulce, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Está bueno tratar de hacer esa distinción. El niño expresa notoriamente el signo del ascendente en sus actitudes cotidianas, pero tal vez por dentro siente otra cosa. Por ende, no nos engañemos, ¿no? Quizás, si tiene ascendente en signo de agua, pero por dentro es Sol, Luna en Virgo, Sol en Capricornio, lo que sea, quizás no sea tan naturalmente sensible, un amor. Quizás es más práctico, puntual y demás, pero da esa impronta de místico, bohemio, qué sé yo, que le podría dar un ascendente Piscis, por ejemplo. O con ascendente Aries, tal vez el niño es más sensible por dentro, ¿no? Más tímido, timidón, pero se muestra como agresivo, confrontativo, extrovertido. ¿Y qué pasa? Eso nos podría engañar de alguna manera pensando que si no entendemos si no sabemos la carta de nuestros hijos, quizás pensamos que nuestro hijo le deberíamos estimular cosas propias del ascendente cuando en realidad quizás no se sienta tan cómodo en una primera instancia con un estímulo exacerbado de esos atributos. Está bueno ver, además,
el signo del ascendente es probable que recién lo termine de integrar y lo internalice y lo acepte y lo abrace y le guste, recién en el famoso o después del famoso retorno de Saturno, es decir, a los 28 o 29 años. Falta un montón. Si tenemos un niño de 5 años, falta muchísimo para eso. Por lo tanto, sí, está bueno ser conscientes de que tiene su ascendente, hay que respetar su ascendente, pero tratar de estimular mucho, ir al estímulo de lo que podríamos denominar su zona de confort, la luna, o sus ambiciones conscientes, el sol, estimular eso. El ascendente está ahí. El ascendente está, no hay que hacer nada para potenciarlo. Una persona con ascendente en Virgo quizás no haya que hacer nada para estimular un cierto orden en su vida, que tenga la carpeta ordenada. Va a expresar eso en sus actitudes, en sus gestos, en su manera de vestirse, lo que sea. Lo que sí habría que estimular, potenciar y tener bien presentes, por ejemplo, el signo de la luna, para ofrecerle al niño, a nuestro hijo, esta famosa zona de confort, zona de protección para que nuestro hijo se sienta seguro, se sienta contenido. Está bueno, supónganse, tiene luna en signo de aire, Géminis, Acuario, Libra, estimulemos la lectura, lo intelectual, hablemosle. Nuestro hijo se va a sentir cómodo con eso, se va a sentir cuidado, se va a sentir querido, se va a sentir amado, ¿no? Si tuviera luna en signo de tierra, seamos responsables con él, ¿no? Seamos bien conscientes de que él no tiene ningún riesgo de meter el dedo en el enchufe o de caerse a algún lugar. Si somos responsables, nuestro hijo va a afectivizar eso, va a sentir, mis padres me quieren, me aman, ¿no? Porque me cuidan, me protegen, en un sentido práctico, propio de la Tierra. Si tuviera luna en signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario, estimular lo lúdico, salir a jugar con nuestros hijos, salir a jugar a la plaza con ellos, tirarle un balón, lo que sea, ¿no? Generar situaciones divertidas, entretenidas, vivir aventuras juntos a nuestros hijos, salir a andar en bicicleta. Nuestro hijo va a decir, caramba, mis padres me quieren, porque están estimulando a mi luna en signo de fuego. Y si tuviera lunas en signos de agua, estimular lo que decimos, ¿no? Primero, ser muy afectuosos con los niños, llevarlos a tomar clases de piano, música, estimular lo artístico, estimular lo esotérico, quizás, etc. El mundo de la fantasía, llevarlos a ese plano de la fantasía, nuestros hijos se van a sentir queridos, protegidos y demás. Es fundamental que entendamos el simbolismo de nuestra luna y sobre todo si hay aspectos tensos de algún planeta hacia la luna de nuestros hijos, tratar de matizar o no ser nosotros quienes encarnemos ese simbolismo, porque eso va a incomodar a nuestros hijos. Supónganse, tiene Saturno en cuadratura a la luna, nuestro hijo. Si nosotros nos convertimos en padres excesivamente saturninos, nuestro hijo va a recibir eso como una especie de rechazo. En todo caso, deberíamos plantearle los mejores atributos de Saturno, explicárselos. Es decir, incluso a veces está bueno, a mí me pasa siendo astrólogo, que le puedo hablar a mi hija en términos astrológicos. Le puedo decir, mira, tenés Saturno en tal aspecto a tu luna. Ahora no voy a decirles la carta de mi hija, pero supónganse. Saturno en oposición a la luna, por ejemplo. Bueno, quizás vos percibas algunas actitudes de nosotros, nuestros padres, como excesivamente saturninas, excesivamente restrictivas. Está bueno que lo entiendas, está bueno también poder verbalizarlo, decir, mira, me doy cuenta de que quizás estoy llevando lo saturnino a un plano demasiado excesivo, voy a tratar de atenuar un poco eso, y seguramente nuestra hija, al comprender eso, diga, ok, están haciendo el mejor esfuerzo para tratar de que mi Saturno oposición Luna no se exprese de manera tan dura para mí, ¿no? Y eso puede ser muy valorado. Por eso quizás
ser astrólogos o saber astrología también puede ayudar mucho en la crianza a ese nivel, ¿no? De hablar cara a cara en un lenguaje astrológico con nuestros hijos. No es obligatorio, obviamente, pero en mi caso yo entiendo, veo que ayuda muchísimo. Bien, y el sol, estimular el sol tiene que ver con estimular el famoso ¿qué querés ser cuando seas grande?, ¿no? Cuando uno dice, cuando sea grande quiero ser bombero, quiero ser aviador, quiero hacer buceo, buscando tesoros en las profundidades del mar, lo que sea, estamos hablando desde nuestro sol. Son estímulos, ¿no? Objetivos, propósitos conscientes que nos imponemos de alguna manera y que nos estimulan a levantarnos cada mañana con entusiasmo, con fervor en búsqueda de aquello que anhelamos, ¿no? Por ende, está bueno, obviamente, también ser conscientes del sol de la persona, porque ahí, cuando hablamos de lo vocacional, por ejemplo, tratar de facilitarle las cosas a nuestros hijos para que cuando llegue el momento de terminar la escuela secundaria y se pregunten, ¿y ahora qué estudio?, y que tengan una claridad. Claro, tienen el sol en Leo, es probable que lo que quieran ser cuando sean grandes tenga que ver con la actuación o lo performático o algo tendiente a lo lúdico, el juego, el mundo del espectáculo o quizá otros atributos leoninos. Ya lo hemos comentado. Leo, por ejemplo, rige el corazón en el cuerpo. Por lo tanto, algún niño leonino, pero que por circunstancias de su carta no sea tan naturalmente extrovertido, quizás quisiera dedicarse a estudiar el corazón o ser cirujano, cardiólogo. Puede pasar, ¿no? Depende. Pero tratemos de estar conscientes, atentos a los estímulos solares de nuestros hijos. Cuando captamos algo, ¿no? Por ejemplo, Sol en Capricornio, veamos, ¿no? Puede ser que nuestros hijos tengan tendencias artísticas, tendencias, qué sé yo, deportivas, porque tiene ascendente Aries o Luna en Piscis o lo que sea, pero quizás tienen Sol en Capricornio y nosotros, si estamos atentos, podemos decir, a ver, nuestro hijo nos está pidiendo materiales científicos, le gustan las revistas de matemática, ¿viste? ¿Vieron esos libros de cuentas, ¿no? A ver, aprender los números. Vamos viendo que quizás desde un sol en signo de tierra tiene tendencias un poco más científicas, matemáticas o lo que sea, ¿no? Y quizás el camino vaya por el lado de lo científico y no tanto por el lado de lo artístico. No importa, o quizás no, depende, pero está bueno estar atentos, ¿no? Y decir, ah, claro, tiene el sol en Virgo o tiene el sol en Capricornio. No nos olvidemos. Incluso podríamos pensar en un científico que además en sus ratos libres toca el piano y demás, pero quizás el foco fundamental viene del estímulo de su sol, ¿no? Así que bueno, son simplemente algunas pautas. En este video hemos contemplado las preponderancias o carencias de elementos y tener presente la dinámica del sol, la luna y el ascendente. Da para profundizar muchísimo más. No tenemos tanto tiempo, así que ¿por qué no tenemos tanto tiempo? Y porque la Tierra, que yo no tengo, me lo está imponiendo desde afuera. Hay que cortar. Así que seguiremos en videos subsiguientes explorando estas temáticas. Quizás analizando otras cosas de la carta de nuestros hijos. Mercurio, Venus, Marte. Todo juega, ¿no? Pero bueno, para hacer un video introductorio me parece que puede servir. Terminamos y nos vemos en el video siguiente.